Esta es una parte muy importante, decía, de la docencia finlandesa. Las lecciones que puede aprender la gente del sistema finlandés es tratar de incrementar la educación inicial del docente en lugar de afectarla, en lugar de implementar vías o soluciones rápidas, que es lo que está pasando ahora en el mundo con la docencia. Creo que esos modelos constituyen una oportunidad de ser un docente o un director. No son buenos para tener un buen cimiento sólido para esta profesión, al menos si queremos tener un sistema sólido implementado. Creo que es muy importante. Voy a acotar algo. Un tema que personalmente creo que es una clave para el sistema finlandés. Como decía, los docentes son estándar en la sociedad, se los considera muy bien y es un modelo aspiracional en términos del sistema en el que uno vive, las sociedades, la apariencia, qué se puede hacer a nivel escuela para lograr una medida. Si la sociedad en general no reconoce al docente, ¿podemos hacer algo más granular aunque el sistema no ayude? Sí, por supuesto. Si el sistema no ayuda, si el sistema está funcionando en contra de los valores, de los principios, o el sistema no apoya estos elementos, ¿qué queda? ¿Qué puede hacer la escuela? Gabriel, creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que puede hacer la escuela? Y creo que todas las escuelas pueden hacer algo. Usted ha sido director, uno es el líder de una escuela. El liderazgo puede permitir que el docente haga más cosas que no podría hacer en un sistema que restrinja o ejerza control de la autonomía profesional de hacer estas cosas, porque solo permitiéndole al docente inclusive probar nuevas cosas y metodologías o rediseñar o co-crear el currículum, el programa de una manera diversa, probar nuevas innovaciones, ideas nuevas en base a un cimiento profesional y además hacer que el docente sienta que se lo valora, que tiene un lugar en la profesión, en la comunidad. Si el sistema no funciona de esta manera y si los directores, los líderes de las escuelas tratan de imitar lo que hace el sistema, entonces tenemos un problema grave. Y creo que una de las razones por las cuales en muchos países los docentes se van antes de los 5 años de servicio, como sea la situación en cada lugar, se debe a este tipo de cosas que no consideran que en su trabajo, que no consideran que no pueden hacer las cosas para las cuales se los capacitó. Si el liderazgo de la escuela confía en el docente y le permite experimentar y probar ideas nuevas, eso sería algo que ayude. Maravilloso, gracias. La segunda pregunta dice, ¿le parece que la voz y las opciones de los estudiantes deben ser el activo más importante a lograr en una clase post pandemia? ¿Eso es lo que debiéramos apuntar a hacer, la voz y las opciones de los estudiantes? Sí, definitivamente estoy de acuerdo que la voz y las opciones de los estudiantes son cosas sumamente importantes. No sé si diría que es lo más importante como activo en la recuperación. Son cosas que probablemente sean igualmente importantes, pero creo que ahora es el momento de pensar de distintas maneras, de maneras nuevas, de cómo participar y cómo hacer involucrar a los docentes como cambio. Porque hablando con Ian Towley, hoy un buen amigo, seguramente va a tocar este tema en más detalle, pero creo la voz del docente y su participación en la recuperación y en la reconstrucción, no solamente de la educación, sino de la sociedad y del mundo después de la pandemia, es un activo muy importante, es algo que tenemos que considerar una parte muy importante del sistema.
Y esto es algo que viene haciendo el sistema finlandés antes de la pandemia. Y muchos de los canadienses, los sistemas canadienses ya lo vienen haciendo, pero los alumnos vienen participando en este tema, elevando su voz. Pero eso es algo que tiene que suceder ahora en una esfera global. A- Acotando algo sobre ese tema en estas áreas de la voz y las opciones de los estudiantes. El tipo de elefante en la sala cuando uno llega a este tema es si reduce los estándares, los niveles académicos, si dejamos que el alumno tome en cierta medida control de su proceso de aprendizaje. Si el docente establece o un programa externo o currículum establecen el programa, entre comillas, se logra la excelencia. Si escuchamos a los alumnos, quizás no sea tan riguroso. ¿Puede acotar algo? Pase. Sí, sí. No debemos probablemente pensar así cuando los estudiantes pueden elegir lo que pueden estudiar o cómo lo quieren hacer, o las cosas que quieren hacer en una escuela, que lleven automáticamente a la reducción de los niveles o estándares o las expectativas que tenemos en cuanto a los resultados y los logros. Al menos hay una cantidad de evidencia equivalente, anecdótica, pero también de investigación, cuando los alumnos se hacen más responsables o participan más en la planificación e inician su propio proceso pedagógico. Los resultados no necesariamente tengan los mismos niveles, pero pueden ser diferentes e igualmente importantes. Y creo que eso es lo interesante en la participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje y dándole más representatividad en la elección y en el diseño de su propio aprendizaje. Los resultados a veces son inesperados. Si el docente o si la escuela estableciera todos los niveles o estándares, parte de estos resultados no se lograrían de esta manera, pero creo que la comunidad inteligente de la pedagogía verifica que la voz y las opciones de los estudiantes no lleven a una situación en la cual se reduzcan los niveles y los estándares, sino exactamente lo opuesto. Queremos un estudiante sólido porque creemos y sabemos que esa es la manera en la que el estudiante puede hacer más cosas y ganar más de la institución. Sí, la participación es una parte muy importante del proceso de aprendizaje. Si participa, está activo, se conecta, mejora el aprendizaje y se incrementa también. Una tercera pregunta es, ¿cómo le parece que la educación se desarrollará en una escuela post-pandémica global? Y acotaría, ¿qué nos llevamos a futuro de esto? ¿Qué estamos llevando a futuro del aprendizaje de la pandemia? Sí, hay diferentes situaciones en las que podemos pensar. Algunas son muy negativas y lamentablemente es un escenario muy posible en muchas partes del mundo. Todavía no hablamos, no debatimos cuál es el costo de todo esto, cuánto dinero se invirtió en todo esto a lo largo de los últimos 18 meses. Será una enorme carga para muchos de nosotros. Yo hace años que trabajo en la educación, en la administración de la educación en Finlandia, y sé que incluso una pequeña crisis financiera o dificultad financiera siempre afecta a la educación. No hay forma de que no afecte la educación, incluso considerando el hecho de que el sistema de salud pública será la prioridad número uno a lo largo de los próximos 10 años en la mayoría de los países. Lo que estoy tratando de decir es que una situación es que la educación estará en un lugar en donde se plantearán preguntas muy serias acerca de cómo hacer que la educación sea más económica, cómo ahorrar dinero, cómo aumentar la costo efectividad del sistema. Y después probablemente veamos cosas que, bueno, en muchos sistemas no nos gustaría ver. Pero hablando de lo positivo, uno de mis escenarios preferidos
con respecto a esta visión optimista del futuro después de la pandemia es la comprensión de la idea de bienestar y salud, no como algo que tenemos que hacer con jóvenes y niños que no sean sanos o que no se sientan bien, sino como la comprensión de la salud en términos de una habilidad, que es una habilidad tan importante en el siglo XXI como todas las otras habilidades que tenemos: comunicación, creatividad, resolución de problemas complejos, ese tipo de cosas. Esta pandemia probablemente nos va a enseñar a todos cuán importante es tener un sistema educativo, un sistema escolar, en donde la salud y el bienestar formen parte del sistema, en lugar de algo que les ofrecemos. Quisiera hablar. No quiero entrar en un tema muy complicado, pero veo cosas positivas y oportunidades positivas, pero también veo situaciones y escenarios complejos en el futuro. Denise, su audio está habilitado. ¿Podría silenciarse, por favor? Muchas gracias. Pasemos a la siguiente. ¿Qué estrategias considera usted que son importantes? Hablamos acerca de la voz y las elecciones y opciones de los alumnos. ¿Cómo ocurre eso en la vida real en las escuelas? Y el programa educativo, ¿cómo forma parte de todo esto? Creo que la única forma es lograr que los alumnos interactúen más directamente y participen más directamente en la planificación de los programas de estudio. Si los alumnos no tienen voz, no va a funcionar tan bien. Tiene que haber alguna oportunidad de que puedan participar, de que puedan decir qué quieren estudiar y cómo quieren estudiar. Hay escuelas en distintas partes del mundo, en Argentina, en Brasil y acá en Australia, en donde esto ya se hace. Entonces, esta pregunta no implica que tenemos que inventar algo nuevo. Hay escuelas que ya están poniendo mucho énfasis en involucrar a los alumnos, a los estudiantes en la planificación de los programas escolares, incluso en el codiseño de los programas de estudio, para mejorar la experiencia de estudio para ellos y para todos. Creo que un buen ejemplo, perdón, ¿podría llevarlo a otro tema que me parece que es muy importante? Cuando les enseñamos matemática a nuestros alumnos, no pretendemos que dominen el cálculo diferencial en un mes, ¿no es cierto? A veces lo que ocurre es que cuando nuestros alumnos aprenden una determinada habilidad y cuando diseñan y codiseñan los programas de estudio con nosotros, cuando no lo logran hacer desde el principio, nosotros nos sentimos frustrados. Y no podemos abandonar toda la iniciativa por eso, porque por supuesto no podemos pedirles a los alumnos que diseñen un programa de estudio y de pronto generen un programa súper sofisticado, súper desarrollado. ¿No es cierto? No podemos pretender esto. Esa es una expectativa que no tiene sentido, que los alumnos puedan diseñar un programa de estudio, que incluso es difícil para los educadores y los docentes, pero si tomamos la perspectiva de los alumnos en las escuelas, por ejemplo, en la escuela secundaria, la mayoría de los alumnos no piensan en el mundo de los problemas que los rodean a través de las disciplinas, no piensan en la matemática, en ciencias, en historia. La mayoría de los estudiantes piensan en las cosas que ven, en general problemas, desafíos, y después las disciplinas escolares, tal como las aprendimos nosotros, entran a jugar un papel y los ayudan a entender estos desafíos. Quisiera mencionar el caso de Finlandia. Muchos de ustedes escucharon mencionar que el sistema finlandés, lo que está haciendo con respecto al desarrollo de los planes de estudio es muy interesante. Hay un
programa interdisciplinario. En otras palabras, no pensamos en enseñar y aprender a través de los temas, de las materias, sino a través de proyectos o temas o problemas. Y es acá en donde los estudiantes tienen un acceso más fácil a lo que llamamos la planificación e inicio de su propio aprendizaje. Porque si el tema es, miren el mundo que los rodea y fíjense cuáles son las cosas que ustedes ven que les resultan interesantes y que quieren aprender. Y después la pregunta es, bueno, ¿cómo incorporamos la matemática para aprender estas cosas? Si suponemos que los alumnos van a poder diseñar y planificar el plan de estudio de una materia tal como lo hacemos nosotros, eso va a ser muy difícil. Fantástico, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar y enseñar a nuestros alumnos a desarrollar estrategias para superar las ansiedades? Y vamos a centrarnos un poco en esta parte, porque la otra parte ya la cubrimos un poco. ¿Cómo podemos trabajar con respecto a este tema, las ansiedades y este tipo de habilidades? En el contexto de aprendizaje, yo diría que es más bien lo que todos vemos con respecto al futuro. Creo que la pandemia puso sobre la superficie la enorme ansiedad que enfrentamos y debe ser muy difícil como adolescentes enfrentar esto. Sí, es correcto, pero también era difícil ser adolescente antes de la pandemia. La pandemia simplemente agrega nuevas capas a estos niveles de complejidad y ansiedad, pero recuerden que hace 2 años en distintos países, cuando se les preguntaba a los jóvenes qué pensaban del mundo que los rodeaba, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de los adolescentes dijo que sentía ansiedad y depresión debido a las cuestiones ambientales, a los temas climáticos, a todos estos escenarios terribles en los que piensan. Y ahora tenemos esta pandemia. Yo creo que esta pandemia por sí misma no generó necesariamente nuevas ansiedades que les preocupen a los estudiantes con respecto a lo que ocurría antes. Ya existían todas estas cuestiones antes de la pandemia. El cambio climático, por ejemplo, es otro tema importante para los jóvenes. Ellos ven que hay una desigualdad muy grande y muy creciente en el mundo y ahora de pronto tenemos esta pandemia que agrega el componente de la salud. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es entender, como dijo usted, cuán complejo es este mundo, cuán compleja es la situación para los jóvenes. Y luego debemos aceptar que al enseñar más sobre estas cosas no es necesariamente una solución. Una mejor solución sería que las escuelas se conviertan en lugares en donde podamos tener verdaderas conversaciones con los alumnos de forma tal que sean socios, pares en estas conversaciones con los docentes y con toda la comunidad para que todos juntos podamos ver cómo le encontramos sentido a este mundo cada vez más complejo y peligroso. Creo que la conversación es la clave. Paz, si nos estamos quedando sin tiempo, pero usted alguna vez inició una conferencia un día y la terminó el día anterior. No, anoche di una charla para Estados Unidos a las 2 de la mañana. Esta es la única conferencia entonces que usted dio que abarcó 2 días. Sí, es cierto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos gustaría mucho que pudiera transmitirnos un mensaje final desde su perspectiva tan amplia como observador lúcido de la realidad. ¿Cuál podría ser su mensaje final para los educadores de Argentina y también de América Latina que participan en esta conferencia hoy con respecto a qué deberíamos hacer en el futuro, qué nos espera en el futuro, cuál es nuestra función para crear un mejor futuro a través de la educación? Mi mensaje es muy simple.
Creo que los docentes, al igual que los trabajadores de la salud, los médicos y otros, son los que están en la primera línea, son las personas esenciales en esta crisis. Y es muy importante que todos los docentes en sus países y en los míos entiendan cuál es el papel que desempeñan, no solamente como aquellos que les transmiten conocimiento y habilidades a los niños y a los jóvenes, sino también toda esta parte de bienestar, de salud. Es importante que todos se sientan bien y estén sanos, porque solo los jóvenes sanos podrán aprender bien. Y creo que les vamos a pedir a los docentes que hagan más cosas de las que ya vienen haciendo y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que nuestros docentes puedan hacerlo y todo el apoyo que puedan brindarle sus gobiernos a los docentes va a ser importante. El futuro depende de lo que los docentes hagan con nuestros niños. Fantástico. Muchas gracias, Paz, y muchas gracias por compartir generosamente su tiempo y sus conocimientos. Y muchas gracias por todo lo que hace por las escuelas todos los días. Realmente nos inspiran sus palabras y la forma en que usted ha logrado transmitir y comunicar el éxito de la educación en Finlandia. Tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan una muy buena conferencia. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.